Dicen que no hay miedo más profundo que perder de vista a tus hijos, pero también hay un miedo distinto que ninguna madre o padre quiere vivir, que desaparezcan cuando tú no estabas allí para protegerlos. ¿Qué haces cuando confías en que estás a salvo y esa confianza se rompe de la forma más brutal? ¿Cómo sigues respirando cuando sospechas que quien debía cuidarla podría ser parte del horror? Y eso precisamente es lo que ocurrió una mañana cualquiera. Una niña desapareció sin dejar rastro, demasiado inocente para entender el peligro que la rodeaba y lo que estaba por descubrirse. Nadie estaba preparado para escucharlo. Esta es la historia de Saniyya Davis, una historia que duele, una historia que muestra lo peor del ser humano. Hola, soy Mamá Cuidadora. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal Crímenes Reales. Hoy es domingo de misterio, reflexión y true crime. Y hoy vamos a hablar de un caso muy triste, que todos los que hay víctimas lo son, ¿no? Pero cuando la víctima es una personita, un peque, no sé, como que algo se remueve mucho, ¿no? Por lo menos a mí, ¿no? Que soy mamá. Yo supongo que aquellos que no lo son también, ¿no? Porque al final los niños y las niñas son una parte de nuestra sociedad muy vulnerable y deberíamos tener muy interiorizado el protegerlos, el no hacerles daño, ¿no? Tengo que advertir que este vídeo, aunque ya sabéis que yo no voy a dar detalles muy específicos, pues contiene un caso de abuso y de asesinato, ¿vale? Infantil, así que lo dejo dicho por si a alguien pues realmente no le apetece ver este vídeo, no pasa nada, podéis ver el siguiente o alguno de los que ya tengo en mi canal. Como siempre, en la descripción te dejo mis redes sociales y más información por si quieres profundizar el caso. Y lo que siempre digo, si este enfoque te interesa, suscríbete, deja tu like, comenta, compártelo, todo eso, porque me ayudas mucho. Desde el otro lado de la historia, donde casi nadie quiere mirar. Y ahora sí, empezamos. Hoy nos vamos a trasladar hasta Sleepy Hollow Trailer Park, un parque de casas móviles en Fayetteville, Carolina del Norte, ¿vale? Era un día normal para Bradley Lockhart, un día tranquilo, de esos que parecen rutinarios, ¿no? Hasta que dejan de serlo. Era padre soltero de Saniyya, que tenía 5 años. Y Saniyya vivía principalmente con su padre, con Bradley, ¿no? No existía un acuerdo formal de custodia documentado, pero él básicamente había tenido la custodia principal de Saniyya durante un montón de años. La madre, Antoinette Davis, atravesaba una situación marcada por el consumo de drogas y la inestabilidad. Aún así, Bradley permitía que Saniyya pasara tiempo con ella, ¿no? Con su madre, ¿vale? Porque además Antoinette decía que estaba intentando rehacer su vida, ¿no? Así que, Bradley pues llevaba un tiempo intentando darle una oportunidad a la madre de su hija, ¿no? Quería que si en algún futuro era posible, pues que Saniyya tuviera relación con su madre, ¿no? Para este caso no se sabe exactamente el día exacto en el que Saniyya se trasladó a casa de su madre. Solo sabíamos que estaba con ella el día que desapareció, como dato, ¿no? No había acuerdo de custodia y todo esto que te he dicho, pero Saniyya estaba pasando tiempo con su madre. Saniyya fue descrita por familiares y vecinos como una niña alegre, curiosa y vivaz que tenía pues la energía propia de una niña de 5 años, ¿no? Le gustaba jugar y disfrutar de los momentos cotidianos con su familia. Decían que tenía una sonrisa que iluminaba cualquier habitación en la que entraba. Su padre intentaba que tuviera una infancia lo más normal posible, rodeada de cariño, juegos y seguridad. Nos vamos a mover ahora hasta la mañana del 10 de noviembre del año 2009. Antoinette Davis, la madre, llamó a la policía para informar que su hija de 5 años, Saniyya, había desaparecido de su casa en Fayetteville.
Según su relato inicial, se había despertado y la niña simplemente no estaba. Dijo que no había visto señales de que hubieran forcejeado la entrada a la casa, que no había escuchado ruido durante la noche, nada. Simplemente se levantó y esa niña no estaba. Para la policía la situación era crítica desde el primer momento, ¿no? Una niña tan pequeña no desaparece sin dejar rastro y cada minuto cuenta. Se activó de inmediato la búsqueda. Agentes recorrieron la zona, se movilizaron patrullas, perros rastreadores y voluntarios. Se pinaron calles, solares, alrededores del parque de casas móviles y los vecinos también se unieron a ello y también pues intentando ayudar, ¿no? Mientras tanto, la noticia le llegó al padre, a Bradley. Y claro, este se trasladó rápidamente al lugar, porque he de decir que buscando información parece ser que la madre vivía muy cerca del padre, o bien en el mismo parque, el Sleepy Hollow Trailer Park, o en una casa del pueblo, pero muy cerquita a donde estaban estas casas móviles, ¿vale? Sea como fuere, que vivían muy cerca el uno del otro. Desde el momento de su desaparición, el rostro de esa niña empezó a aparecer, como es normal, en todos los medios locales. También el de su padre pidiendo ayuda, ¿no? Pidiendo que le devolvieran a su hija, intentando entender qué había pasado durante esas horas que él no estuvo. Durante ese primer día, la esperanza evidentemente seguía y querían encontrar a esa niña, querían encontrarla sana y salva. La de pensar que quizás alguien la había visto, que quizás se había perdido, que aparecería en cualquier momento, que se había salido de la casa, aunque era muy improbable, pero tenían esa esperanza, ¿no? Pero conforme van avanzando las horas, algo empezaba a pesar en el ambiente. No había testigos claros, no había rastro de la niña y la versión de la madre, aunque breve, no aportaba respuestas ninguna. Era una carrera contrarreloj para encontrarla antes de que fuera más tarde o de que fuera demasiado tarde. En esas primeras horas, Antoinette Davis sostuvo, como ya he dicho, una versión muy sencilla, que se había despertado y que su hija pues ya no estaba en casa, que no escuchó ruido, que no vio nada extraño y no supo explicar cómo una niña de 5 años pues había desaparecido sin dejar rastro. Pero a medida que la policía empezó a hacer preguntas un poco más concretas, el relato de Antoinette empezó a cambiar. En un primer momento, Antoinette insinuó que alguien podría haberse llevado a esa niña durante la noche. Después habló de 2 hombres desconocidos. Cada nueva explicación no aclaraba lo ocurrido. Al contrario, habría más preguntas. Los investigadores notaron que los detalles no encajaban entre sí. Los horarios variaban, las circunstancias cambiaban y no había pruebas físicas que respaldaran ninguna de las versiones de la madre. Mientras tanto, esa búsqueda continuaba, ¿no? Esa niña seguía desaparecida y el tiempo seguía pasando. En este punto, la policía ya no solo estaba buscando a una niña perdida, estaban intentando reconstruir qué había pasado realmente dentro de esa casa, ¿no? Aún, evidentemente, no había ningún tipo de acusación formal, pero la atención empezaba a centrarse inevitablemente en la última persona que había estado con ella. No había llamada de rescate, no había testigos, no había movimientos bancarios, ni mensajes, ni pruebas de que esa niña estuviera viva en algún lugar. Y sobre todo, no había una historia coherente. La policía dejó de trabajar con hipótesis abiertas y comenzó a reconstruir las últimas horas de vida de la niña. Dónde había estado, con quién. Los investigadores también revisaron lo típico, ¿no? Pues llamadas, movimientos, testimonios del entorno más cercano. Y pronto apareció un nombre que no encajaba con la imagen de un secuestro al azar, ¿no? Un hombre sin relación directa con la familia, pero con un vínculo reciente con el entorno de la desaparición. Las cámaras de seguridad para esto fueron clave. En varias grabaciones se veía un vehículo circulando de madrugada con lo que parecía una menor en su interior, en el asiento del pasajero, del que está lo del conductor, ¿no?
Decir que no solo se encontraron las imágenes de este vehículo, sino que además también había imágenes que estaréis viendo de un hombre cargando a una niña, y pasaba exactamente lo mismo que con las imágenes del coche. La niña parecía totalmente tranquila. La policía siguió ese rastro, cruzó horarios, hizo cruce de llamadas, cruce de ubicaciones, y gracias a todo eso, más las imágenes que ya tenían de las cámaras de seguridad, llegaron hasta Mario McNeil, un hombre con un largo historial criminal, incluyendo delitos sexuales y violencia. Mario McNeil no era evidentemente un desconocido para la justicia. Este subser, porque llamarlo humano se le queda grande, ¿vale? Como ya he dicho, tenía un historial, vamos, increíblemente grande, ¿no? Delitos sexuales, violencia, agresiones, y había pasado parte de su vida pues entrando y saliendo de prisión, como es lógico. Era una persona considerada peligrosa, con unos antecedentes pues, que ya indicaban un patrón de comportamiento grave. Y aun con todo eso, estaba libre. En fin, no tenía ninguna relación, como ya he dicho, familiar ni afectiva de ningún tipo con Sanilla, y no formaba de su entorno cotidiano. Pero aún así pudo acceder a ella, ¿no? La investigación además reveló que McNeil se movía por un entorno marcado por la marginalidad y el consumo de drogas. Los investigadores reconstruyeron sus movimientos durante la noche de la desaparición y evidentemente localizaron las cámaras, las imágenes de cámaras de seguridad en las que se veía el vehículo que he comentado antes, ¿no? Con una menor, lo que parecía una menor en su interior, ¿vale? Y lo curioso es que esa menor no parecía que estaba mal, que estaba alterada, ¿no? O sea, no gritaba, no hacía el intento de escapar, ¿no? Entonces eso descartaba la idea de un rapto violento en la calle. Si es que Sanilla salió por sí sola de casa esa madrugada, ¿no? Cuando fue interrogado, su versión como que empezó a variar, ¿no? Muy pronto. Las pruebas físicas, los tiempos y los trayectos no cuadraban con su relato. Y en esas imágenes, esa menor, que efectivamente era Sanilla, McNeil no pudo seguir mintiendo y su versión, pues como he dicho, cayó totalmente, ¿no? Las pruebas técnicas y todo lo que había conseguido la policía, pues evidentemente contradecían su relato. Y finalmente, confesó, una confesión al principio un poco a media, ¿no? Reconoció haber sido él quien se llevó a Sanilla, y reconoció su responsabilidad directa en un crimen. Pero incluso con una declaración, una confesión sobre la mesa, la investigación seguía incompleta, porque McNeil no parecía haber actuado por sí solo. Alguien tuvo que poner a la niña en las manos, porque como he dicho, en la casa no había indicios de que habían entrado por la fuerza, ¿no? Para llevársela, ¿no? Y 5 días después de esta desaparición, ¿no? 5 días después, el 15 de noviembre de 2009, mientras McNeil todavía estaba cambiando una y otra vez de relato, la búsqueda lamentablemente terminó. El cuerpo de Sanilla Davis fue encontrado en una zona boscosa cerca de Sanford, en Carolina del Norte, a unos 40 kilómetros de Fayetteville. No estaba cerca de casa, como ya he dicho. No estaba en un lugar visible. Decir también que si encontraron el cuerpo de la pequeña fue gracias al trabajo por parte de los equipos de búsqueda. McNeil nunca dijo dónde se encontraba, ¿vale? O sea, admitió el crimen, pero no dónde estaba. Pero lo encontraron, menos mal. Desde el momento que se confirmó el hallazgo del cuerpo de Sanilla, la investigación, pues evidentemente dio un giro. El informe forense, pues, confirmó los peores temores, y es que Sanilla Davis fue víctima de una agresión sexual y murió por estrangulamiento. La causa de la muerte fue homicida. No había indicios de que hubiera sido un accidente o una muerte por negligencia, ¿vale? La autopsia también permitió establecer que la niña estaba viva cuando fue trasladada al lugar donde se encontraría después su cuerpo, ¿no? Por lo cual la muerte ocurrió muy poco después de la desaparición, pero en el lugar donde habían encontrado su cuerpo. Y este dato también fue muy clave para la investigación, obviamente. Descartaba cualquier teoría alternativa y situaba los hechos dentro de una secuencia muy clara y deliberada. No fue un crimen impulsivo,
no fue una decisión tomada en segundos, fue un acto consciente cometido contra una niña indefensa. A partir de ese momento, el foco dejó de estar solo en el autor material. La pregunta ya no era únicamente quién lo hizo, sino cómo fue posible que eso ocurriera, ¿no? Y esa pregunta apuntaba inevitablemente hacia el origen de todo. Y es que, de hecho, la investigación apuntó desde el principio a que la madre, Antoinette Nicole Davis, proporcionó a la niña a McNeil con la intención de que fuera retenida y explotada. Los cargos que se formularon contra Antoinette fueron serios y muy numerosos, entre ellos homicidio en primer grado relacionado con la muerte de Sanilla, abuso de menores con fines de prostitución, también violación de un menor, tráfico de personas y presentar un informe falso a la policía porque cuando llamó para reportar la desaparición mintió descaradamente. Las acusaciones señalaban literalmente a que ella proporcionó a Sanilla con la intención de que fuera abusada, ¿vale? Con lo cual ella permitió el acto de prostitución con Sanilla. La madre evidentemente fue arrestada y encarcelada con una fianza muy alta, negándole la libertad mientras esperaba el proceso legal. Más tarde su versión dio otro giro más y aún más inquietante. Afirmó que esa persona se había llevado, yo creo que refiriéndose a Mario McNeil, se había llevado a la niña como parte de una deuda relacionada con drogas. La vendió porque tenía una deuda de drogas. Queda claro que desde el inicio la policía nunca descartó a la madre, pero tampoco la señaló de inmediato como sospechosa principal. En las primeras horas, como ya he dicho, Antoinette Davis se presentó como una madre desesperada, participó en las búsquedas y habló con los medios. La hipocresía o la cara dura, no sé cómo llamarlo, la verdad. Y bueno, pues su versión inicial, como ya he dicho, que alguien había entrado y se la había llevado, o que no lo sabía porque cambió muchas veces de opinión, ¿no? Pero bueno, muy pronto, pues todo esto de las inconsistencias que no tenía sentido, ¿no? Por eso también fue una sospechosa casi desde el principio, ¿no? Por todo esto que he dicho, porque no había signo de entrada forzada, los horarios no encajaban. También el historial de Antoinette de drogadicción y todo su entorno, ¿no? Pues levantaron la alerta. Y el giro clave, evidentemente, también llegó cuando Mario McNeil fue identificado, ¿no? Y además, durante los interrogatorios, mucho después, cuando ya llevaba bastantes días, aparte de confesar que se había llevado a Sanilla, también declaró que la madre sabía lo que iba a pasar y que había entregado a la niña a cambio de la deuda de dinero de drogas. Todo eso no me ha quedado muy claro porque he encontrado, depende de dónde busques, que ha sido por deuda, que ha sido por drogas, que ha sido por dinero. Da igual porque al final era por eso, ¿no? Y a partir de ahí la policía ya no hablaba de negligencia, sino que hablaba de colaboración directa, ¿no? Había llamadas telefónicas, había registros, en fin, muchos testimonios que terminaron de cerrar el círculo sobre Antoinette, ¿no? Y ya te digo, había 1.000 millones de pruebas forenses que concluían que la madre había premeditado esto. Actuó, se llevó a la niña con la intención de que pasara esto. En octubre de 2013, Antoinette aceptó un plea deal muy específico bajo la ley de Carolina del Norte, uno llamado Alford Plea. Esto significa que no admitió culpabilidad de forma explícita, pero reconoció que había suficientes pruebas para que un jurado la declarara culpable. Bajo ese acuerdo, fue condenada por homicidio en segundo grado, en vez de en primero, secuestro en primer grado, abuso de un menor, entre otros cargos serios relacionados con la muerte y explotación de Sanilla. Su sentencia fue aproximadamente entre 17 años y medio y 21 años de prisión. Durante la audiencia, la madre se disculpó con la familia del padre y con su propia familia, ¿no? Y según las transcripciones, dijo textualmente que había sido demasiado orgullosa para dejar que la familia del padre cuidara de su hija y defendió su intención de haber hecho lo mejor que podía. Una declaración que muchos vieron como un intento de explicar
pero que no cambia la gravedad de los hechos. Escúchame, esto es un despropósito, lo diré al final, pero vamos. ¿Qué pasó con McNeil? Con este subser, ¿no? Pues fue acusado de secuestro, de un menor, asesinato en primer grado y otros delitos relacionados con el abuso sexual infantil. Estoy diciendo muchas estas palabras y no sé si me van a banear el vídeo. La Fiscalía lo presentó como el autor material del crimen, un delincuente reincidente, plenamente consciente de lo que estaba haciendo. El juicio comenzó, porque él sí tuvo juicio, en 2013 y fue seguido con una enorme atención mediática, evidentemente en Estados Unidos, y las pruebas fueron contundentes. Como ya he dicho, las grabaciones de cámara, donde aparecía con Sanilla. Además había pruebas de ADN, su propia confesión, el informe de la autopsia. La defensa intentó alegar adicción y trastornos mentales, pero el jurado no lo aceptó y yo ahí, mi aplauso para el jurado. McNeil fue declarado culpable. La Fiscalía pidió la pena de muerte, pero el jurado optó por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. McNeil pasará el resto de su perra vida en prisión. Para que se entienda un poco mejor, ¿vale? Hago un breve resumen de la línea de tiempo, que lo pondré por aquí también, ¿vale? El 10 de noviembre de 2009 desaparece Sanilla. El 12 de noviembre de ese mismo año es el arresto de McNeil. El 15 de noviembre de 2009 es cuando se encuentra el cuerpo de Sanilla. El 5 de diciembre, Antoinette Davis es arrestada y acusada formalmente de colaborar en el secuestro de su hija a cambio de dinero. Entre 2013 y 2014 son los juicios y la condena de ambos. Bueno, Antoinette no tuvo juicio, tuvo el plea deal pero bueno, el plea deal y el juicio, ¿no?, de McNeil. Y hoy ambos cumplen condena en el caso de ella y cadena perpetua en el caso de él. Cuando se conocieron los detalles del caso y el papel que desempeñaron tanto McNeil como Antoinette, el padre, Bradley, habló públicamente con dolor y con honestidad. Dijo que lamentaba haber permitido que su hija se fuera a pasar esos días con su madre y que le estaba costando mucho aceptar lo que había ocurrido, ¿no? La comunidad local y nacional, pues evidentemente reaccionó con mucha consternación, ¿no? El caso de Sanilla Davis, pues trascendió el entorno local y se convirtió en un símbolo muy doloroso de cómo pueden fallar las redes de protección a la infancia, ¿no?, cuando intervienen múltiples factores, ¿no?, pobreza, adicción, negligencia y criminalidad. A día de hoy no se sabe nada del padre de Sanilla. Básicamente se alejó completamente del foco mediático, algo que, bueno, depende. Hay padres supervivientes que eligen todo lo contrario, yo ahí no juzgo, ¿vale? Pero Bradley decidió que quería ser anónimo, ¿no? Y bueno, las pocas declaraciones que encontré siempre están centradas pues en el dolor de la pérdida de Sanilla, de la traición de la madre y bueno, la necesidad de proteger a otros niños, ¿no?, pues que estén en ese tipo de familias, ¿no? Evidentemente participó en algunos de los actos conmemorativos pues, que se hicieron por Sanilla y organizadas por la comunidad de Fayetteville, ¿no? En cuanto a Antoinette, no sigue encarcelada, como ya he dicho, y no he encontrado que ella haya hablado públicamente o que haya dicho algo más. Simplemente está ahí, cumpliendo su condena, ¿no? Y yo, como madre, mira que hay cosas que yo puedo llegar a entender, ¿vale? El agotamiento, el miedo, el sentirte desbordada, todas esas dudas y todas esas preguntas que te surgen al final del día, cuando ya deberías estar descansando y están ahí martillándote, ¿vale? Es que entiendo que puede haber rabia, entiendo que puede haber frustración de las cosas, de las circunstancias, especialmente cuando, por ejemplo, en mi caso, cuando tu hijo está enfermo, o tiene una enfermedad rara o complicada, o tiene una discapacidad, ¿no? Y que aparte de madre eres cuidadora, y aunque no lo fuera, entiendo, ¿no? Entiendo que es muy complicado y a veces es muy duro ser madre o padre,
¿vale? Pero hay una línea que jamás se debe cruzar. Da igual si eres pobre, si eres rico, es que da igual, hay una línea que jamás se debe cruzar y es hacerles daño física o mentalmente a tus hijos. Y esta señora, Antoinette Davis, la cruzó de la peor forma posible. Entregar a tu hija, no perderla, no cometer un error, entregarla conscientemente a un hombre peligroso a cambio de dinero, de droga o para pagar una deuda, me da igual, ¿vale? Pero muy probablemente para droga. Eso no es debilidad, eso no es enfermedad, eso no es pobreza, eso es traición. Traicionar lo más sagrado que tenemos las madres, la obligación moral de proteger incluso cuando no sabemos hacerlo bien, incluso cuando estamos rotas, incluso cuando no tenemos para comer, porque una madre puede fallar muchas veces, pero nunca vende a su hija. Y el sistema de protección infantil, bueno, también ahí, si el padre decidió dejársela a la madre unos días, también entiendo que ahí el sistema tampoco podía estar al paso, a no ser que el padre, que sí, que el sistema de protección infantil sabía que había riesgo, pero si el padre, que no lo sé porque no lo he encontrado, ¿vale? Si avisó, si no avisó, es que no sé si avisó que estaba con la madre, es que en ese sentido no encontré información. Entonces, ¿hasta qué punto también el sistema de protección infantil, que no lo estoy defendiendo porque además en Estados Unidos la han cagado muchísimo, no sé hasta qué punto aquí tienen culpa, ¿vale? Así que lo dejo sobre la mesa, pero no digo si bien o si mal, porque en ese sentido no he encontrado información. Pero al final, si este caso te incomoda, si este caso te enfada, si este caso duele, entonces está cumpliendo su función. Porque hoy los responsables, los culpables, los monstruos están donde deben estar. El padre vive lejos del ruido y a Sanilla vive solo en la memoria. Que no es poco, pero nunca será suficiente. Y poco más me queda más que decir que pobre hombre, lo que le va a quedar el resto de su vida sabiendo que tomó la decisión de dejar que su hija se fuera con su exmujer o pareja, no sé si estaban casados, que dejara que se fuera con la madre de su hija, sabiendo todo el tema de la droga, que sí, que ella te puede decir que estaba intentando hacerlo mejor, pero si tú no lo ves, no deberías dejarla. Y evidentemente no le estoy echando la culpa a ese pobre hombre, que bastante tiene ya con lo que le pasó, ¿no? Pero es cierto que también nos sirve un poco como lección, ¿no? Si nos encontramos en una situación como esta, ojo, cuidado, ¿vale? Antes de decidir dejar, sobre todo una niña tan pequeña, porque un niño más adulto, más grande me refiero, preadolescente quizás tenga otra manera, ¿no? Pero una niña o un niño tan pequeño hay que tener mucho cuidado, evidentemente. Ahí no había ningún tipo de acuerdo legal, con lo cual el padre se podría haber negado y quizás por la vía legal se hubiera descubierto que esa madre no estaba en condiciones de tener a la niña, pero bueno, es un poco mi opinión. Y bueno, en cuanto a Antoinette, poco más tengo que decir, excepto que me parecen pocos años los que le han echado, que se debería pudrir en el pozo más profundo e infecto de la tierra y que jamás debería volver a ver la luz del sol, porque no se lo merece. En fin, hasta aquí el caso de hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo.